Saludos alumnos, continuamos con la siguiente hoja del libro de trabajo de la cuarta práctica de Excel. Bueno, regreso a la página, a la hoja 1, a funciones clase 1, nada más para que recordemos qué fue todo lo que hicimos. Damos un pequeño vistazo. Lo último que vimos fue sobre la diferencia entre pegado especial transponer y función transponer, ¿sí? Entonces, pasamos a funciones clase 2, en donde tenemos todo este conjunto de fórmulas que les voy a enseñar cómo es que funcionan, ¿sí? Ok. Iniciamos con una de las menos documentadas, que es la función si fecha. Aquí abajo está su sintaxis, cómo se escribe. Esta función ocupa para funcionar una fecha inicial, una fecha final y un formato. Vamos a comenzar a desarrollarla. Tengo ya mi fecha de inicio, que en este caso es mi fecha de nacimiento, pero quiero que quede registrada la fecha de hoy. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tecleo el símbolo de igual, tecleo la palabra hoy y cierro. En este caso, hoy es una función de Excel que calcula con el número serie la fecha de hoy. El día que le estoy haciendo es el día 2 de abril del 2020, ¿sí? Ya tengo los dos requisitos mínimos que necesito para mi función si fecha. Ahora bien, tecleo igual, tecleo la palabra si fecha, pero aquí hay algo muy curioso. Microsoft ya tiene años que implementó esta función, pero por algún motivo nunca la ha documentado correctamente. Vean, cuando yo abro el paréntesis, esto es lo único que recibo, ¿sí? Dejen, ocupo el zoom. No hay, como en otras funciones, explicaciones de parámetros o qué tengo que hacer. Entonces sí es un poco oculta esta función, ¿sí? Quito el zoom, pero aquí lo que tengo que hacer es insertar mi fecha inicial, que esté en la celda A4. Tecleo una coma, inserto mi fecha final, que esté en B4, tecleo una coma más, abro comilla doble y voy a poner como formato una D minúscula. D minúscula, cierro comilla doble, cierro paréntesis, doy enter y entonces lo que calcula esta función es el número de días que han transcurrido desde la fecha inicial a la fecha final, ¿sí? Si ustedes quieren calcular sus días, meses y años que tienen, simplemente cambien de esta fecha, de mi fecha de nacimiento a la suya, y con eso pueden obtener ese dato, ¿sí? Ahora bien, lo que voy a hacer es copiar esta fórmula, pero vean qué es lo que pasa si yo la copio así sin ningún cuidado. Me aparece un error. ¿Por qué me aparece el error? Porque recuerden que como estoy ocupando una referencia relativa, asume que quiero que se vaya desplazando. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dejen, doy escape, dejen, elimino esta fórmula con suprimir. Me voy a mi fórmula que voy a copiar y las que necesito, las celdas que necesito que se queden quietas son A4 y B4. Por lo tanto, en mi fórmula edito, presiono F4 para poner referencia absoluta en ambas. F4 de nuevo, le doy a aceptar y yo ya cuando la copie lo único que voy a hacer es cambiar el último parámetro, que es el formato, ¿sí? Ya estoy aquí en la celda correspondiente a meses y lo que debo de cambiar es, en vez de D minúscula, M minúscula. Le doy a aceptar y resulta que han pasado 566 meses, ¿sí? Ahora me voy a años. Y en años, ¿qué es lo que voy a hacer? En años debo de tener cuidado, no voy a teclear la letra A. En años tengo que teclear Y. Cuando tecleo Y y le doy a aceptar, lo que me da es el total de años que tengo, ¿sí? Entonces, para eso sirve la función si fecha, ¿sí? Pasamos a las siguientes funciones. Estas funciones pertenecen a la categoría de bases de datos. Tenemos BDMax y BDMin.
Si ustedes recuerdan, si nos vamos a inicio y aquí al grupo edición y a la lista del botón autosuma, tenemos max y min. Estas funciones hacen lo mismo pero con bases de datos. Y en Excel generalmente se le llama base de datos a la hoja que tiene sus etiquetas que identifican las categorías de datos y a los datos que las componen, ¿sí? Aquí tenemos una base de datos muy pequeñita que correspondería a unos vendedores de una tienda departamental. Victoria, que atiende electrónica, Alexis, que también está en el mismo departamento, a Fernanda y Alejandro, que están en caballeros, Juan, que está en niños, y Aline, que está en damas, ¿sí? Cada uno ha vendido algo. Esta es una base de datos muy pequeña, pero sirve para ilustrar de qué se trata este tipo de funciones, ¿sí? Noten que cada columna tiene una etiqueta que la identifica. Entonces iniciamos con BDMax, y aunque yo puedo editar directamente los parámetros, por ejemplo, yo podría hacer algo como esto, igual BDMax, y de ahí simplemente teclear directamente paréntesis e ir agregando los parámetros que necesita. Pero aquí, como vamos iniciando, vamos a auxiliarnos del asistente de funciones. Estoy en la celda, le doy clic al botón insertar función. Aparece el asistente de funciones. Si no está disponible BDMax, recuerden que tecleamos BDMax, damos enter. Si me da el resultado de la búsqueda, selecciono la función que busqué. Si no aparece por algún motivo, ya sea que la haya tecleado mal, por ejemplo, recuerden que tengo que irme a todo y busco por orden alfabético. Aquí apareció sin ningún problema, le doy aceptar. Me aparece el asistente de funciones y aquí tengo que explicarles qué es lo que vamos a dar de parámetros. Primer parámetro, la base de datos. La base de datos incluye todas las celdas, desde las que tienen etiquetas hasta el último dato que estoy ocupando, ¿sí? Luego, tenemos el nombre del campo. En el caso de BDMax, cuando hablamos del nombre de campo, tenemos que identificar el campo numérico que vamos a ocupar. Es decir, yo tengo vendedor que maneja datos alfanuméricos, alfabéticos concretamente, departamento igual, pero los que yo necesito serían algo así como ventas, fechas o algún dato que maneje números para que entonces BDMax pueda darme los resultados de mayor o menor, en este caso de mayor. Por lo tanto, aquí solamente voy a teclear, seleccionar más bien dicho, esta. Ok, C10. Ese es la etiqueta de ventas y es lo único que necesito. Ahora bien, notarán que aquí adelante tengo dos celditas, una que dice depto y otra que dice electrónica. Me voy a la caja de criterios y eso es lo que voy a seleccionar, ¿sí? Si se dan cuenta, ya aquí se previsualiza un resultado que me da 170. Le doy a aceptar y esto es lo que hace BDMax. Ahora bien, ¿por qué hice esto? Porque yo, por ejemplo, podría cambiarlo a caballeros. Doy enter. Y entonces, en base al campo depto, de caballeros, va a determinar cuál es la que ha vendido, cuál es la que tiene la mayor cantidad, ¿sí? Entonces, esto es lo que hace BDMax. Ahora bien, viene un punto importante. Si se dan cuenta, el nombre tiene un puntito, ¿sí? ¿Esto para qué lo hice? Para identificar y para mostrarles lo siguiente. Vean qué es lo que va a pasar a continuación cuando yo deliberadamente voy a quitar ese punto, ¿sí? Le doy enter. Vean qué es lo que pasó. No he borrado el dato, pero aquí es un punto importante. Aquí ya no me identifica cuál es la columna depto. Por lo tanto, o pongo de nuevo el punto aquí, o bien simplemente me voy al nombre de columna
y hago el ajuste, quito el punto y vuelvo de nuevo a obtenerlo, ¿sí? Entonces, importante cuando estén haciendo uso de funciones de este tipo, asegúrense de que el nombre del campo, este título, corresponda con lo que están intentando buscar, ¿sí? Ok, pasamos a B de min. B de min es obviamente lo mismo, bueno, es lo opuesto a B de max. ¿Qué es lo que necesito hacer? Inserto de nuevo la función, busco en este caso B de min, selecciono B de min, están los mismos parámetros que son la base de datos que estoy ocupando, el nombre del campo que tiene que corresponder al nombre del campo que tiene los datos numéricos, venta, ventas, ok, y finalmente el criterio lo tengo aquí abajo, ¿sí? Selecciono, le doy a aceptar. Ojo, noten que en este caso me da por default la cantidad menor, pero también hay que tomar en cuenta que no he indicado nada. Por ejemplo, aquí voy a teclear electrónica, pero no me da un resultado. ¿Y a qué se debe eso? Recuerden que modificamos el nombre del campo que estaba usando para la búsqueda. Aquí sigue teniendo el punto, por lo tanto quito el punto y entonces ya sin problema me da el resultado. Si yo tecleo caballeros, me da sin problema el resultado que es el menor, ¿sí? Entonces es así como se ocupa B de max y B de min. Ahora pasamos al siguiente conjunto, a las siguientes fórmula. Esta fórmula extrae corresponde a las funciones de texto. ¿De qué se trata esta situación? Extrae necesita un texto, estos de aquí van a ser nuestros textos, y unas posiciones, una posición inicial y otra que corresponde al número de caracteres que pretendo extraer del texto, ¿sí? Entonces vamos a comenzar a ocuparlo aquí. Bueno, antes de editar esto nada más quiero que quede claro algo. Aquí, si ustedes se dan cuenta, al final del día, ocupo el zoom, todo se reduce a que el asistente me ayuda a escribir los parámetros así tal como están aquí. Sin embargo, ya con la práctica ustedes obviamente conocerán cómo acomodar esos parámetros y cada vez será menos necesario que ocupen el asistente de funciones, ¿sí? Entonces, es solo cuestión de práctica para que vayan editando las fórmulas de manera un poco más rápida. Quitamos el zoom, volvemos a donde me había quedado. Estoy aquí en la celda E25, tecleo igual, extrae, abro paréntesis, texto, este es mi texto, ¿sí? Ahora, coma, posición inicial, ¿cuál va a ser mi posición inicial? La celda en color azul, coma, ¿cuántos caracteres quiero que extraiga? La celda naranja. Finalmente, cierro paréntesis, doy enter, ¿sí? Ahora bien, vamos a cambiar aquí que el inicio sea desde el 1, desde la posición 1 de la cadena de texto, que extrae la palabra John más el espacio vacío. Yo puedo cambiar la cantidad, en este caso quiero que sean 10 caracteres, y eso es lo que extrae de toda la cadena de texto. Ahora quiero copiar esa fórmula hacia abajo. Para hacer eso, tengo que poner solamente como referencias absolutas cuáles, H26 y H29, que corresponden a estas dos. Yo lo que sí quiero que cambie es A25, porque cuando copie va a cambiar a A26, A27 y A28, pero estas de aquí deseo que sigan siendo las celdas que no cambien. Por lo tanto, selecciono, me sitúo mi cursor de celda aquí, F4, me voy a H29, F4,
le doy a aceptar y entonces ahora sí copio. Cuando copio, esto es lo que obtengo como resultado, ¿sí? Un último vistazo, ok, ¿sí? Ok, perfecto. Ahora pasamos a la última función de esta segunda página, la función Y, que es una función de tipo lógico. ¿Cómo funciona? Y me va a devolver valores de verdadero o falso. Para que Y me devuelva un valor verdadero, todos los parámetros que tiene deben ser verdaderos. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Estoy aquí en la celda F42 y tecleo igual Y paréntesis, y aquí al lado tengo una pregunta. Por ejemplo, ¿puedo ocupar la celda o puedo teclearla directamente? Voy a hacer lo siguiente, que es bueno, voy a ocupar la celda. Aquí tengo un valor, entonces selecciono C43, mayor o igual a 6, cierro paréntesis, doy enter y algo pasó. Déjenles muestro a detalle de qué estoy hablando. Botón derecho, alto de fila, lo pongo por lo menos al doble. La fórmula debería haber funcionado. Déjenme ver si es que tecleé algo mal. Igual Y C43 mayor o igual a 4, doy enter y si se dan cuenta, aquí sí funcionó. Acá arriba algo pasó y esto normalmente lo dejo como parte de la tarea para los alumnos cuando son las clases presenciales, pero aquí necesito explicarles qué pasa. Volvemos al punto. Una cosa es lo que ven sus ojos y otra es lo que contiene la celda. Aquí voy a darle botón derecho del mouse, menú contextual, formato de celdas, y cuando me aparezca la ventana veo lo siguiente. De entrada, esta celda está en formato de texto. ¿Qué es lo que necesito hacer? Cambiar el formato, le doy a aceptar, borro el contenido, y ahora ya que cambió, tecleo de nuevo igual Y, abro paréntesis, C43 mayor o igual a 6, y cuando doy enter ya me da el resultado. Entonces siempre tengan en cuenta eso, muchachos. Tienen que estar al pendiente de qué es lo que está haciendo, de cuál es el contenido de la celda o el rango de celdas. ¿Cómo puedo checarlo? Puedo irme al menú contextual y formato de celdas, o algo más rápido. Aquí en inicio, recuerden que está el grupo número, y aquí de inmediato, por ejemplo, si yo hago, no sé, voy a hacer algo como esto. Formato de celda, pongo un texto. Noten que aquí de inmediato cambia dependiendo del tipo de formato que tenga la celda. Entonces esta lista me da una pista para ver qué es lo que contiene realmente la celda, ¿sí? Ok, entonces finalizamos esta hoja y aprovechamos y nos vamos a la siguiente hoja, que es funciones clase 3. Aquí vamos a dedicarle el tiempo a ocupar la función igual contar.si.conjunto, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que tengo? Tengo un rango de celdas organizado como una tabla en donde tengo el campo género, edad, entrada y salida. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ocupar en este caso esta tablita que me dice que la hora de entrada es de 8 a 8:15. Luego, el retardo
se comienza a contar si es mayor a las 8:16 y la hora de salida es de 1:45 a 2. De los datos que tengo en la tabla solamente puedo evaluar la hora de entrada. Por lo tanto, lo primero que necesito hacer es contar el número de hombres y mujeres. ¿Cómo voy a hacer esto? Me voy a la celda hombres, tecleo el botón insertar función, busco contar si conjunto, es obvio que la tengo aquí a la vista, pero en el caso de ustedes no va a aparecer tal como está en mi pantalla. Ok, localiza contar si conjunto. Si no localizaran contar si conjunto, váyanse a todo y en todo busquen en la letra C contar si conjunto y aceptar, ¿sí? Ok, aquí viene algo interesante. Para contar necesito seleccionar el rango en donde estoy buscando la información. Por ejemplo, es todo esto de aquí, ¿sí? Ahora bien, mi criterio, tengo F para femenino y M para masculino. Por lo tanto, aquí en criterio tecleo M. Ok. Paso a la siguiente caja de texto y si ustedes se dan cuenta lo que hizo de inmediato Excel fue ponerle comilla doble. Cuando yo le doy, incluso antes de que le dé a aceptar ya me está dando un resultado que en este caso son 3 hombres que están en toda esta lista, ¿sí? 1, 2, 3, ¿sí? Ahora bien, contamos a las mujeres igual ocupando contar y conjunto. Bueno, tengo dos opciones. Puedo ejecutar a cada rato contar y conjunto. Ajá. O bien, si yo ya tengo aquí la fórmula, lo que puedo hacer es simplemente modifico la fórmula. Digo, ya sé qué es lo que voy a contar, entonces nada más F4 para que no se me mueva la fórmula aquí. Le doy a aceptar, copio la fórmula hacia abajo y aquí ¿qué es lo que hago? Simplemente cambio de M a F. Cuando hago eso, ya tengo el número total de mujeres y por lo tanto yo aquí tengo un total de 11 gentes. Si ustedes se dan cuenta, vamos aquí al zoom, aquí al lado de las vistas de la barra de vistas está la función recuento. Aquí me dice qué es lo que cuál es el número de elementos que tengo seleccionados, ¿sí? Ok, entonces esa parte ya está solucionada. Ahora tengo que ocupar los datos de entrada para determinar si los alumnos son puntuales o impuntuales, ¿sí? Entonces determino primero los puntuales. Ajá, ahorita no me interesan los demás datos, solo me interesa esta zona. ¿Qué es lo que hago? Bueno, me interesa esa zona, pero ¿qué pasa cuando yo necesito eh, que siguieran todavía visibles los datos del nombre de los alumnos? Cuando yo me muevo hacia la derecha con la barra de desplazamiento, lo normal es que se desplace la información de la hoja de cálculo, pero hay una forma en la que yo puedo entre comillas clavar esa información. Estoy aquí en la celda B4, me voy a la celda vista, me voy al botón inmovilizar y en inmovilizar selecciono inmovilizar paneles y así yo cuando me desplazo con la barra de desplazamiento hacia la derecha, vean qué es lo que pasa, ¿sí? Permanece entre comillas congelada o clavada esta parte de la hoja de cálculo y se va desplazando el resto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Ocupando esta opción, solo la uso para facilitar mi visualización de los datos. Voy a hacer lo siguiente. Me voy a la celda H5, me voy a mi botón de insertar función,
Como yo ya ocupé la función, lo que puedo hacer es simplemente me voy a usarla recientemente y ahí aparecen todas las funciones que he estado ocupando recientemente. Selecciono contraste y conjunto. Selecciono mi criterio de datos. ¿Cuál va a ser? La hora de entrada, nada más. Ahora aquí viene un punto importante. Aquí mi hora de entrada tiene que ser mayor o igual a las 8. Entonces tecleo mayor o igual 8, 2 puntos. ¿Sí? Ahora, puedo volver a seleccionar todo esto de aquí. O directamente yo puedo teclear de 4, 2 puntos de 14. Recuerden que no tengo que preocuparme por mayúsculas o minúsculas. Si son datos que existen, ya sea la fórmula o los rangos de celda, Excel solito la pone en mayúsculas. Y aquí lo que voy a teclear es menor o igual a 8, 15. Para que se vaya activando, doy clic en la siguiente caja de texto. Si ustedes se dan cuenta, ya aquí me aparece una cantidad, le doy a aceptar y este es mi resultado, ¿sí? Tengo ya calculado el número de alumnos puntuales. Ahora calcular los impuntuales. Puedo irme de nuevo aquí al asistente, le doy clic e inserto funciones. Selecciono sí conjunto y vuelvo a seleccionar todo esto. O bien puedo hacer lo siguiente. Aquí en esta, yo ya sé que es este mismo rango. Si yo lo copio directamente, me da el resultado, pero vean qué es lo que va a pasar. Ajá. Di doble clic. Noten que se va desplazando una fila hacia abajo, entonces eso no me conviene. Si yo voy a copiar, simplemente me aseguro de que el rango de 14 no se mueva. Lo único que hago es aquí, ya sea que le dé doble clic aquí y aquí modifique F4 o lo haga desde la barra de fórmulas, lo que necesito es en cada referencia de celdas F4, F4, F4 y F4. La referencia aquí tiene que ser absoluta para que ese rango de celdas no se mueva. Le doy a aceptar y ahora sí, si copio, doy doble clic, noten que sigue siendo el mismo rango de celdas y lo que sí va a cambiar aquí es lo siguiente. Es más, de hecho hasta me conviene porque voy a hacer lo siguiente aquí. Sería, si es mayor o igual a 816, con eso ya es impuntual. Por lo tanto, borro la sección correspondiente a esta fórmula y modifico solamente para que quede de esta forma. Pongo el zoom para que se vea. 816, ¿sí? Así debería quedar. Si todo es correcto, le doy clic a la palomita o le doy enter y cuando haga eso tengo el total de alumnos impuntuales, ¿sí? Y ahora bien, ya nada más para finalizar esta parte me voy a inmovilizar. Doy clic a movilizar paneles y se vuelve a liberar el espacio. Ya puedo mover la hoja de manera uniforme, ya no se oculta nada, ¿sí? Ok. Hay un montón de fórmulas y dependiendo de la necesidad puede que ocupemos algunas de forma muy frecuente u otras raramente las ocupemos. Para finalizar esta práctica vamos a la última hoja que es usando fórmulas, ¿sí? Ok. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es el siguiente. Aquí hay una tablita con 3 cantidades que son A, B y C. Yo me voy a la primera y tecleo igual y le digo que la fórmula va a ser igual a lo que contenga B5, ¿sí? Ahora el objetivo es eliminar los decimales, pero como yo estoy iniciando,
en esta fórmula van a hacer lo siguiente. Nos vamos a inicio, nos vamos al grupo número y aquí en disminuir decimales quitamos los decimales hasta que no quede ninguno. ¿Sí? Esa sería la primera opción. Por lo tanto, yo una vez que la acabo de aplicar, ya ustedes no pueden volver a repetir esta opción en las siguientes fórmulas. Ahora bien, la tarea que les queda a ustedes es, necesito una fórmula diferente para cada celda que solamente elimine los decimales y me deje la parte entera del número. Ya no se vale el formato de número, que sería quitar decimales. Aquí tienen que ser fórmulas, y para hacerlo más interesante tampoco se vale que ocupen redondear y redondear punto más. Ustedes tienen que investigar cuáles fórmulas serían las más adecuadas para que puedan hacer la parte de eliminar los decimales y que quede la parte entera. De preferencia, obviamente, que el valor entero, que en este momento es 5, siga igual, ¿sí? Entonces, recuerden que por cada celda tiene que ser una fórmula diferente. No se vale que yo ya hallé una fórmula que soluciona esto y la vuelva a repetir acá. ¿Cómo voy a saber eso? Afortunadamente ustedes son una generación que tiene el montón de recursos a la mano, principalmente internet, en la cual una pequeña búsqueda en Google o en el sitio de soporte de Microsoft o algo semejante les da el montón de respuestas. O incluso me he topado gente que no ha necesitado de eso y con sus puros conocimientos de aritmética soluciona esto. Entonces, para finalizar la práctica, ustedes tienen que concluirla con una fórmula diferente que elimine los decimales y que conserve el valor. En este caso no quiero que el valor entero cambie. Aquí arriba, cuando quité los decimales, Excel redondeó. Yo aquí abajo en estas dos no quiero que haga eso. Quiero su fórmula, quiero que sea diferente en cada celda, pero esa fórmula debe tener la capacidad de conservar el número 5 sin los decimales, ¿sí? Entonces, en cuanto acaben, salvan su archivo. Les recuerdo cómo tienen que salvarlo. Yo estoy aquí en este caso en cuarta actividad de Excel. Y aquí dice que tienen que salvarlo como ejercicio 04. Ok, entonces, ya una vez que finalice, se van a archivo, guardar como, cambio el nombre en vez de Minisu, ejercicio 04 y guardar. Una vez que ya hayan guardado y ya hayan resuelto todo, cierran el archivo y lo envían. Entonces, eso sería el fin de la cuarta práctica de Excel. Nos estamos viendo en el siguiente tema. Gracias.